Bienvenidos a otro video de Proyecto Radiante. En el video de hoy nos enfocaremos en los posicionamientos clave de la columna vertebral y la región del tórax. Estos son estudios esenciales en radiología y aprenderlos correctamente no solo mejora la calidad de las imágenes, sino que también ayuda a reducir errores y garantizar la seguridad tanto del paciente como de los técnicos. Posicionamiento de tórax PA y lateral. La radiografía de tórax es una herramienta esencial para evaluar estructuras torácicas como los pulmones, corazón y costillas. Para la proyección posterior anterior PA, el paciente debe colocarse de pie al frente al estativo con el pecho en contacto directo con la placa. Le indicaremos al paciente que coloque las manos en las caderas con los codos ligeramente hacia adelante. Esto ayuda a separar las cápulas de la región pulmonar. El mentón debe estar ligeramente elevado para evitar superposiciones con las estructuras torácicas. Y por último, le indicaremos al paciente que inspire profundamente y mantenga la respiración durante la exposición. Podemos ver los pulmones completos, desde los ápices hasta los senos costofrénicos, tráquea y bronquios principales que deben estar centrados, costillas y clavículas que permiten identificar fracturas o anomalías óseas, diafragma con ambos hemidiafragmas bien definidos. Esta proyección es fundamental para diagnosticar patologías como neumonía que se presenta como opacidades en los pulmones, derrame pleural visible como niveles de líquido en los senos costofrénicos y el neumotórax que se identifica por la ausencia de marcas pulmonares en áreas específicas. Posicionamiento de tórax lateral. La proyección lateral del tórax es fundamental para complementar la vista PA, ya que permite una evaluación más detallada de estructuras en el plano sagital. Para esta proyección, coloca al paciente de pie con el costado izquierdo en contacto directo con el estativo. Esto reduce la magnificación del corazón en la imagen. Le indicaremos al paciente que suba los brazos por encima de la cabeza para evitar superposición de las extremidades superiores sobre el campo pulmonar. Nos aseguramos que mantenga los pies separados para una postura estable y por último le indicaremos al paciente que tome una inspiración profunda y la mantenga durante la exposición para maximizar la expansión pulmonar. La región anatómica observable en la proyección lateral del tórax son los pulmones derecho e izquierdo, destacando las fisuras pulmonares y la relación entre ambos, la tráquea y bronquios principales, incluyendo el ángulo tráqueo-branquial. Las patologías comunes son derrame pleural, que se muestra como opacidad en la base del tórax con nivel líquido visible, neumonía localizada particularmente en lóbulos posteriores o segmentos pulmonares que no son tan visibles en la proyección PA, fracturas costales posteriores que suelen pasar desapercibidas en otras proyecciones. Ahora nos centraremos para el estudio de la parrilla costal. Este posicionamiento se utiliza principalmente cuando queremos evaluar la región de las costillas. En este caso, posicionaremos al paciente de cúbito supino, asegurándonos que la espalda esté bien apoyada sobre el detector de imagen. Le pediremos al paciente que mantenga los brazos abajo y a los costados. También le diremos que respire profundamente y mantenga durante la toma del examen. Esto se hace para que se expanda la parrilla costal y tengamos una mejor visualización de las costillas. Con esta proyección podemos observar con claridad las costillas posteriores en su totalidad, especialmente desde la primera hasta la décima. También podemos ver las articulaciones costovertebrales, que va a ser la unión de las costillas con las vértebras torácicas. Podemos ver parte de las escápulas y las vértebras torácicas que nos van a servir como referencia anatómica. A su vez, con esta proyección es posible identificar diversas patologías, fracturas costales, especialmente las que resultan de un traumatismo directo o caídas, lesiones metastásicas que pueden comprometer a las costillas y producir irregularidades óseas visibles. A continuación, revisaremos el posicionamiento para la proyección de la columna cervical. Este estudio es clave para observar las vértebras cervicales y detectar diversas patologías o alteraciones anatómicas. Posicionaremos al paciente en posición supina, asegurándonos que la espalda esté bien apoyada contra el detector. Le pediremos al paciente que mantenga la cabeza en posición neutra, con el mentón ligeramente elevado para evitar que la mandíbula superior se superponga a las vértebras cervicales inferiores. Recordar que para esta proyección el tubo de rayos X tiene una angulación de 15 o 20 grados hacia craneal, con el fin de alinear las vértebras cervicales adecuadamente y evitar superposiciones con las estructuras torácicas superiores. Con esta proyección podemos identificar claramente las vértebras cervicales de C3 a C7,
los espacios intervertebrales, el cuerpo vertebral y los procesos transversos de cada vértebra. Patologías comunes: fracturas o luxaciones cervicales como resultado de accidentes o traumatismos. También podemos identificar osteoartrosis cervical, que se evidencia por la reducción de los espacios intervertebrales. Ahora veremos la proyección lateral de la columna cervical, una de las más vistas y más importantes para evaluar el alineamiento de las vértebras y detectar lesiones traumáticas o patologías. Posicionaremos al paciente de pie o sentado dependiendo de su condición clínica, asegurándonos que esté totalmente lateral respecto al detector de imagen. Le indicaremos al paciente que relaje los hombros y los deje caer lo más posible para minimizar la superposición con las vértebras cervicales inferiores. Nos aseguraremos que la cabeza esté en posición neutra, sin inclinación o rotación, con el mentón ligeramente elevado para evitar superposición con el cuerpo mandibular. En este caso, la angulación del tubo de rayos X es de 90 grados. Con esta proyección de la columna cervical lateral podemos observar las 7 vértebras cervicales, desde C1 a C7, con especial énfasis en la curvatura natural de la región cervical. También los espacios intervertebrales cervicales, que serán útiles para identificar posibles hernias o compresión de los discos. La apófisis espinosa y la apófisis transversa de las vértebras serán esenciales para evaluar la alineación de la columna cervical. La proyección lateral de la columna cervical será útil para identificar diversas patologías, tales como fracturas cervicales, particularmente en el atlas y en el axis, como fracturas por hiperflexión o hiperextensión. Hernias discales pueden evidenciarse como un estrechamiento anómalo de los espacios intervertebrales. Desviaciones en la curvatura cervical, como la hiporlordosis o cervicalgia, indicativas de alteraciones posturales o degenerativas. Posicionamiento para la columna dorsal AP. Para esta proyección, el paciente puede estar en posición de pie o de cúbito supino, dependiendo de su capacidad para colaborar o de la solicitud médica. Nos aseguramos que el paciente tenga la espalda apoyada sobre el estativo, los brazos deben estar acostados y relajados. El rayo central tiene que coincidir con la séptima vértebra torácica, la T7, aproximadamente al nivel de la mitad del esternón. Las regiones anatómicas observables en una radiografía AP de columna dorsal son las 12 vértebras torácicas desde T1 hasta T12 con sus cuerpos vertebrales y espacios intervertebrales, el proceso espinoso de cada vértebra alineado con el eje central, las articulaciones intervertebrales visibles como espacios radiolúcidos entre los cuerpos vertebrales. Las patologías comunes son fracturas vertebrales, especialmente los cuerpos vertebrales, por traumatismo o por compresión en pacientes con osteoporosis, escoliosis visible como una desviación lateral de la columna, y hernias de disco torácico, que pueden causar reducción del espacio intervertebrales. Posicionamiento de columna dorsal lateral. Posicionaremos al paciente en decúbito lateral sobre su costado, asegurándonos de que el plano medio sagital esté paralelo al receptor de imagen y que el torso esté recto, sin rotaciones. Le indicaremos al paciente que suba su brazo, asegurando de que los hombros no interfieran en la proyección. Las regiones anatómicas visibles son los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales en perfil lateral, la apófisis espinosa y la apófisis articulares de cada vértebra torácica. Las patologías comunes son las fracturas por compresión, especialmente en pacientes con osteoporosis o traumas recientes, cifosis excesiva, que puede asociarse con enfermedades como la cifosis de Scheuermann. Ahora veremos las proyecciones para la columna lumbar. En este caso, posicionaremos al paciente de pie con la espalda completamente apoyada contra el estativo. Nos fijaremos que el plano sagital está alineado con el centro del receptor. Es importante verificar que no haya rotación en la pelvis ni en los hombros para garantizar una imagen simétrica. Ajustaremos el rayo central perpendicular al receptor, dirigiéndolo hacia la altura de L3, que corresponde al nivel entre el ombligo y la cresta ilíaca, como se puede observar en el video.
Con esta proyección podemos observar las 5 vértebras lumbares desde L1 a L5 con sus cuerpos vertebrales claramente definidos. Y así también podemos ver los espacios intervertebrales que son fundamentales para evaluar el estado de los discos lumbares. Esta proyección es especialmente útil para identificar escoliosis lumbar. Estas son desviaciones laterales de la columna que afectan la simetría del cuerpo. También se puede observar fracturas por compresión, que son típicas en pacientes con osteoporosis o traumatismo. También disminución de espacios intervertebrales, que es un indicio de hernias discales o degeneración de los discos. Y ahora veremos la posición lateral de la columna lumbar. En este caso, posicionaremos al paciente de pie con uno de sus lados en contacto con el estativo, alineando el plano medio coronal con el receptor de imagen. Le indicaremos al paciente que coloque sus brazos sobre la cabeza para así evitar que interfieran con la imagen. Centraremos el receptor a nivel de L3, asegurándonos de incluir desde T12 hasta el sacro en la colimación. El rayo central quedará perpendicular al receptor y enfocado a nivel de L3, aproximadamente a la altura de la cresta ilíaca. En la proyección lateral de la columna lumbar podemos observar los cuerpos vertebrales de las 5 vértebras lumbares, de L1 a L5. También los espacios intervertebrales, que son importantes para evaluar el estado de los discos lumbares. Y también podemos observar las apófisis espinosas y apófisis transversas visibles en este perfil. La proyección lateral va a ser muy útil para identificar diversas patologías, entre ellas las fracturas por compresión, especialmente en los cuerpos vertebrales, comunes en pacientes con osteoporosis o traumatismo. Y también podemos observar espondilolitesis, que son desplazamientos anormales de una vértebra sobre otra. Y eso es todo sobre los posicionamientos del tórax y la columna. Estos estudios son esenciales para evaluar estas regiones y detectar posibles alteraciones o patologías que pueden afectar a la calidad de vida del paciente. Suscríbete a nuestro canal y compártelo con tus compañeros. Nos vemos en el próximo episodio de Proyecto Radiante.